Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 65 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a un gran amigo que no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero bueno, hemos compartido algunos mensajes virtualmente. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Kevin, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Chévere, chévere, Fabián. Bueno, como les decía, yo tuve la oportunidad de conocer a Fabián en un podcast de Pete, bueno, de Swift and Tips, recuerdo, que hablaban sobre Así es. iOS y fue muy Ujú. interesante y bueno, desde ahí me llamó la atención todo, digamos, toda la estructura y el trabajo que había tenido Fabián y bueno, estuvimos ahí en algunas pláticas. Chévere, chévere, Fabián. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Fabián Guerra? Muy bien, pues soy un ingeniero en sistemas computacionales con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología. Durante este tiempo he trabajado para compañías públicas y privadas en una amplia variedad de sectores. Actualmente soy el líder de la plataforma iOS en una compañía global que se llama Pinterest, que tiene más de 500 millones de usuarios. Wow, wow, wow. Chévere, chévere. Bueno, ya vamos a ir hablando un poquito de estas compañías que son las llamadas Big Tech, que es un tema súper interesante, ¿no? Ahora, lo siguiente que te quiero preguntar es, ¿cómo empieza tu desarrollo? ¿Cómo empezó todo hace 20 años atrás? Wow. Fíjate que la tecnología es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, incluso antes de esos 20 años, empieza un poco más atrás, que es cuando tengo la oportunidad de entrar a un club de tecnología, allá ¿Ok? por 1994, Ok. ya algunos ayeres. Y mi papá también tenía un amigo que trabajaba en Texas. Para los que no saben, Texas antes era como el Silicon Valley, allá por los 80s y principios de los 90s. Entonces, él también me introdujo a la tecnología. Entonces, desde ahí decidí eh, estudiar ingeniería en sistemas y empecé a trabajar. Antes de que terminara la carrera, había que buscar pues tus prácticas profesionales, no sé cómo sea en Sí, Ecuador. sí, sí, está bien. En México tienes que hacer tus prácticas para graduarte, ¿no? Entonces, Son empecé a requisitos. buscar, sí, así es. Empecé a buscar, tuve la oportunidad en una compañía de autotransportes para empezar a hacer mis prácticas profesionales y así es como empecé, realmente. Wow, wow, chévere, chévere. ¿Y cómo fuiste evolucionando? Porque al día de hoy acabas de decir que eres líder en el equipo de iOS de Pinterest. Entonces, ¿cómo fue que empezaste? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo después de unos 20 años estás liderando una parte mobile de una empresa tan grande? Fíjate que han sido varias transiciones. Inicié con ASP. No sé si Ok, ubiquen ASP me, de me suena. Microsoft. Ah, ok, ok, ok. Sí, bueno, ya estoy dando mi fecha aquí. Ah, me resulta Empecé. interesante porque el número que dijiste, 1994, es la fecha cuando yo nací, el año. Entonces, entonces yo no tenía ni idea, ¿eh? Pero sigue, sigue nomás. Sí, pues mira, han sido varias transiciones. Empecé con ASP porque la compañía de autotransporte pues realmente estaba en ASP, pero también me tocó mi primera migración de Ok, ASP a Java en ese entonces. Fue la primera transición que realicé. Empecé como programador, básicamente, en la compañía. Y de ahí se me fue dando la cuestión de liderazgo, porque ha estado como un poco más en presente en mi experiencia, porque mi familia también tenía en ese entonces negocios familiares en- y mi papá pues me enseñaba a manejar el negocio, ya sea tratar con clientes, manejar la nómina, finanzas. eh, entonces son todas estas habilidades que se te van quedando y cuando llegas a un empleo pues ya son naturales para ti. Ya, ok. ya con los proyectos pues empezaba a organizar las tareas, empezaba a organizar los tiempos porque pues era algo que lo que ya estaba acostumbrado. Entonces, se empieza a dar esa transición hacia un rol un poco más de liderazgo técnico, no tanto people management como es ahorita, pero inició esa transición a liderazgo técnico. Chévere, chévere. Y bueno, se surgen algunas preguntas de cómo fuiste, qué fue lo que más
te llamó la atención? O sea, entiendo que en todos estos pasos, en todos estos 20 años pasaste trabajando como frontend, como líder, tuviste también oportunidad de trabajar en mobile. ¿Y cómo hoy en día quedaste en una empresa tan grande? A ver, ¿cómo fue esa transición, digamos, en los años del siglo XXI, donde la tecnología creo que tuvo su fuerte, ¿no? Estuviste justo en la transición. ¿Cómo lo tomaste tú, no? Bien, qué buena pregunta haces. La primera transición que tuve realmente más como de sector tecnológico, estaba más enfocado en la parte de Java, era arquitecto Java Ok, en el pasado. Los primeros 10 años, más o menos, de mi carrera fue Java, tecnologías web, frontend, todo eso. Eh, pero por allá del año mm, 2010, si mal no recuerdo, compré mi primer iPhone. ok. 2010, entonces, ¿qué fue el iPhone 4? Sí, fue 2010. Estaba el iPod Ya, Touch, ya, el ya iPod me, Touch. ya me, ya me corregirán si no. Pero compro el iPhone 4 y me gusta la tecnología. La tecnología se siente muy personal. O sea, no es lo mismo estar sentado, por ejemplo, en este momento en una computadora de escritorio que tener la tecnología en tu mano. No se sentía, el feeling era distinto y eso me agradó mucho. Entonces, decidí cambiar de tecnología hacia las tecnologías móviles. Empecé a Ok. buscar pues entrenamiento, por allá empecé con Big Nerd Ranch, no sé si lo ubiquen, es una Sí, sí. compañía con bastante prestigio en el ámbito de training para iOS. Y se preguntarán por qué no me fui a Android, si yo ya tenía el background de Java en ese entonces. La realidad es que cuando hice el análisis de la tecnología para desarrollar Android con iOS, la parte de iOS me fascinó. Era Ok. más, en ese entonces, era más sencilla. La herramienta, pues, cuando desarrollabas Android en ese entonces era Eclipse, y versus Xcode, hay gran diferencia. E incluso los frameworks de desarrollo en ese entonces eran más poderosos con iOS. Por eso decidí buscar una compañía en la cual pudiera entrenarme como iOS engineer y empezar en esa área. O sea, casi casi fue como empezar de nuevo, aunque no desde cero. Ok, y entiendo que en esa época te enfocabas en el lenguaje de programación de Objective-C, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué tal fue esa transición? O si tuviste alguna experiencia de C o tuviste algunas bases como para tomarlo tranquilo, porque yo tuve la oportunidad de tocarlo en su momento, pero justo yo empecé en la transición de Swift. Entonces, Ok. ya lo puedes imaginar, me quedé con Swift, porque para mí Objective-C ha sido como muchos piensan, un lenguaje que da miedo. Entonces, ¿qué te parece Sí. eso? Fíjate que fue la parte de los brackets, fue lo más, lo que me choqueó cuando hice la transición de Java y estos nombres ultra super largos, ¿no? Es más verbose el lenguaje de Objective-C, aunque es muy poderoso, ¿eh? Me agrada la parte del runtime que tiene, de la ejecución de runtime, las herramientas que tienes. Eh, pero sí fue adaptarme, porque cuando cambias de lenguaje, incluso cuando cambié de ASP a Java, es un lenguaje, es un idioma. Tiene sus Ok, propias semánticas, tiene sus propias estructuras. Entonces, tienes que pensar en el lenguaje. Es similar a un idioma. Cuando tú piensas en español y piensas en inglés, o sea, porque la estructura del lenguaje te hace que pienses de distintas maneras. A pesar de que sea la misma idea, la estructura del lenguaje, pues te hace que pienses de manera distinta. Entonces, ese tipo de transición de ASP a Java fue una, y de Java a Objective-C me hizo ser más flexible, no tan cerrado, porque ok, esa es una de las barreras en las cuales te enfrentas al principio cuando vas a aprender algo nuevo, pues entras un poco con miedo, y ya cuando tienes experiencia con otro lenguaje, pues ya llegas con algunos preconceptos, ¿no? Y biases del lenguaje. Entonces, fue así, me dije mismo, pues vamos a empezar de cero con este lenguaje otra vez y aprender, pues, de alguien que sepa. En ese caso, encontré a alguien
muy experimentado en México, que trabajaba con Bigner Ranch y aprendí lo más que pude. Wow, chévere, chévere. Y eso que comentas es verdad, porque desde hace un año he tenido la oportunidad de empezar a practicar y también aprender lo que es el lenguaje de programación Dart por el framework de Flutter, ¿no? Ok, Y ya llevo más de 6 años, digamos 7, con iOS. Entonces te imaginarás que estoy acostumbrado mucho a lo que es sintaxis de Swift e sí, inclusive sí, también lo que es Kotlin, que también lo llevo como unos 5 años. Siempre digo, Kotlin y Swift son primos de hermanos. sí. Entonces llegar acá a un lenguaje que es un poco más a lo estilo Java anterior, porque también tuve la oportunidad de tomar Java con Android, pero no fue lo mío. Sí, te entiendo. Es como que coincido con tuyo y me identifico que al final es como que, ay, estoy acostumbrado a esto y esto literal es nuevo. Así tenga la experiencia que tengas, es nuevo y Sí, tienes que no, acostumbrarte, ¿no? Pero chévere, chévere. Oye, y bueno, otra pregunta que te podría decir es justamente lo que te hablaba de Flutter. Hoy en día, ¿qué opinas de estas plataformas híbridas? Tú siendo un líder de una Big Tech tan grande como es Pinterest, ¿crees que estas frameworks o plataformas híbridas tengan a futuro su salida? fíjate que antes de responder esta pregunta, siempre tengo un approach muy pragmático de los problemas, ¿no? Es importante en este tiempo em, he entendido y experimentado que debes utilizar la herramienta correcta para resolver un problema. Ok, Es muy común en esta industria que nos vayamos por modas, le llamo yo calentura tecnológica, ok, porque sale el nuevo framework y ya te arden las manos por escribir por código en probar. ese framework, o sale algún nuevo proceso o de desarrollo y pues ya lo quieres implementar. Entonces, eh, eso nunca me ha traído buenos resultados. Lo que me trae buenos resultados es entender el problema y qué tecnología puedo utilizar para resolver el problema. Entonces, eso viene también de mis años de arquitecto, porque pues fue el tipo de habilidad que tuve que desarrollar. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que este tipo de tecnologías resuelven un problema, en el cual, sobre todo para startups, cuando tú vas iniciando, no tienes los recursos suficientes para pagar un developer Android, un developer iOS y hasta incluso un web developer. Lo más probable es que solamente tengas un web developer. Entonces, eh, te va a resolver un problema en el cual vas a poner un producto en las manos de tus clientes potenciales lo más pronto posible. Es el problema que yo veo con el problema que resuelven este tipo de tecnologías. Porque ya tengo también la experiencia de Java. Java era esa premisa, ¿no? De write once, run everywhere, que era la premisa de Java. Pero en la realidad y en la práctica es muy complejo. Es como volví a la parte del lenguaje, ¿no? Tienes una plataforma de PC, tienes una plataforma de Mac, la manera en cómo se resuelven los problemas es distinto, el UI, lo que esperan los usuarios es muy distinta entre Mac y PC. Lo mismo pasa con Android y iOS, en el cual ya tienes ciertas expectativas, pero como te digo, esas herramientas te resuelven un problema. ¿Quieres hacer un prototipo rápido? Lo puedes utilizar. Y lo liberas y puedes obtener feedback lo más pronto posible. Entonces te reduce el tiempo de desarrollo, te reduce los costos y puedes obtener feedback más pronto y te puedes mover a la siguiente cosa. Si esto no funciona, bueno, pues nos movemos a lo que sigue. Ok, y centrándote en tu respuesta de, digamos, de la calentura tecnológica, ¿qué opinas de tanto Google como Apple implementado lo nuevo hoy en día que es Jetpack Compose y Swift UI a futuro para estas aplicaciones? ¿Crees que es una buena partida ir con tu aplicación por ahí o a lo convencional y después ir, digamos, evolucionando las pantallas? Porque recordemos que Jetpack Compose y Swift UI son frameworks para construcción de pantallas. Sí, es DSL, ¿no? Básicamente. Domain Specific Languages. En este caso es para la parte de UI. Em, Vuelvo a lo mismo. Yo creo que estas tecnologías son buenas y te resuelven un problema ahorita. Ok, En mi caso,
para Pinterest. Pinterest es una aplicación que que requiere un alto performance de scrolling, me refiero. Claro. Y porque obviamente se combinan muchas cosas, tienes muchos elementos de UI, muchos elementos que requieren conexión de backend, como las imágenes, los videos, el advertising. Entonces, el performance es crítico para la aplicación. Swift UI no está todavía en esa categoría, ¿no? De que sí es muy bonito y me encanta la semántica, pero no me resuelve un problema ahorita. Tal vez a futuro, cuando se haga más estable, tenga un performance que sea equiparable a lo que estamos buscando nosotros. Entonces, sí va a ser una herramienta que nos resuelva un problema. En este momento es un nice to have. Chévere, chévere. Oye, y bueno, en tu experiencia como iOS y también como líder de esta tecnología, sabemos que hoy en día Google ha lanzado, bueno, ya lleva unos 3 años en el mercado, todavía no es totalmente, digamos, estable, que es KMP, que es Kotlin Multiplatform, en el cual podemos desarrollar un sólido código base para ambas plataformas e inclusive podemos reutilizar las UI, ¿no? De SwiftUI y Jetpack Compose, que creo que eso es uno de los puntos fuertes de KMP. ¿Crees que Apple a futuro haga algo parecido en el que saque un framework en el que podamos desarrollar una UI, una interfaz, una aplicación para iOS, pero con el mismo code base también para Android? Eh, no lo creo. No lo creo. La parte, y te voy a decir por qué no creo. Obviamente, pues no puedo hablar por Apple porque no trabajo en Apple, ¿no? Y incluso aunque trabajara en Apple, creo que está súper prohibidísimo que tú hables de la compañía. La filosofía que he observado en Apple durante estos años es un gestalt, es un todo. Empieza desde el hardware y se combina con el software, ¿no? Entonces, que trabaje muy bien los dispositivos de Apple obedece a esa filosofía. Si ellos pierden el control del hardware, en este caso, si desarrollan un lenguaje que se pueda ser ejecutado en otra plataforma, eh, no lo creo porque no estaría alineado a los requerimientos de hardware que, que requiere el software para tener una ejecución correcta. Entonces, ellos hacen muchas optimizaciones con su hardware. Por eso no creo que se dé en el futuro. Ok, Pero ok. puedo estar equivocado. No, está válido igual. Yo pienso que también como Apple es un mundo cerrado, es complicado de que abra la mente para otras plataformas, ¿no? Sí. Oye, bueno, para ir ya terminando tu experiencia, me gustaría que nos comentes un poquito cómo fue tu camino de trabajar en una empresa tal vez no conocida o normalmente conocida, a trabajar en una Big Tech en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue ese camino? ¿Fue fácil, rápido? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué nos aconsejas también a gente que queremos a futuro trabajar en estas empresas? Pues fíjate, es más que nada las oportunidades que se te van dando, ¿no? Antes de Pinterest estaba en otra compañía que se llama Mapbox. Es una De mapas. startup, mapas. Así es. Me encantan los mapas, por cierto. Entonces Ok. es parte de uno de mis gustos. Em, Trabajé en Mapbox por 4 años y pico, 4 años y medio, si mal no recuerdo. Y Mapbox también, a pesar de que es una startup y tal vez las personas no la escuchan, eh, el primer proyecto que trabajé con Mapbox fue con Snapchat. No sé si alguna vez Sí, ocupaste Snapchat, algo que se llamaba el Snap Map, donde sí, veías un mapa con tus amigos. Ese fue el primer proyecto que trabajé con Mapbox y Snapchat, la primera integración. Integré mapas con Facebook, integré mapas con Amazon, integré mapas con Yahoo, Japón, con varias compañías grandes de Big Tech que te da la oportunidad de ver pues cómo opera Big Tech. Y pues imagínate también, a pesar de que era startup, teníamos alrededor de 400 millones de usuarios. Entonces sí la escala comienza a crecer. Y antes de eso trabajé para otra compañía que se llama OpenTable. Una escala menor, 32 millones de usuarios en ese entonces al mes, nada más. Entonces, fue oportunidad tras oportunidad. Cuando estás en una compañía, estás realizando algo que te gusta,
hay veces que te llaman los reclutadores o tú por curiosidad escuchas algo, lees un blog post. Recomiendo mucho que lean los blog posts. Eso fue algo que a mí me llamó la atención de Pinterest porque leí un blog post precisamente de un problema que tuvieron con HTTP 2 hace 4 años, más o menos. Y la utilización de un framework que se llama Texture, que es lo que permite el High Performing Render UI de la aplicación. Entonces los leí, me llamó mucho la atención. Dije, oye, creo que aquí están haciendo cosas interesantes, alineadas a lo que estoy buscando, y apliqué. Apliqué. No fue la primera vez que apliqué a Pinterest la primera vez, creo, por allá del 2015. Ok. No me quedé y apliqué otra vez esta vez y pues me quedé. Wow, wow, wow. Chévere, chévere. Sí, Oye, los sí, procesos son muy, en Silicon Valley ya cuando estás en Big Tech, los procesos son largos. Eh, He tenido procesos con Facebook, por ejemplo, y el reclutador me dijo, tómate 3 meses para estudiar, ¿no? Así de, tómate 3 meses wow. para que te estudies, porque se te va a evaluar. Con Facebook tuve 8 entrevistas, con, con Pinterest tuve 8 entrevistas también. Hay otras compañías que como Airbnb, donde tuve 10 entrevistas y te evalúan de todo, ¿no? A mí como manager, no solamente es la parte de people management, también es la parte de tecnología. ¿Y qué consejo darías a esas personas que tal vez ya tienen su experiencia? O por último, son personas que están indagando en este mundo del software, pero que a futuro tienen pensado trabajar en una Big Tech. Bien, yo les diría 3 cosas. La primera es, tómense el tiempo para estudiar. Cuando tú aplicas a Big Tech y te aceptan para que entres a un on-site, te dan una guía. Ellos ya saben cómo son las cosas y te dan una guía. Entonces, tomen la guía y empiecen a repasar todos los conceptos de Computer Science y tecnología. Si son managers como yo, pues es el área de resolución de conflictos, em, de proyectos, manejo de proyectos, métricas de éxito, cómo se ponen los objetivos. Es una combinación, pero sí dense el tiempo para estudiar y prepararse. La segunda cosa que les recomendaría hay un framework que se llama STAR, que quiere decir Situation, Task, Action and Result. Ok. Lo pueden ocupar para hacer un script de cómo van a responder las preguntas. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que yo te pregunto en la entrevista, eh, dime cómo has resuelto un conflicto. Y yo te podría, ocupando este framework, te diría la situación. Ah, en una reunión que tuve con otros colegas, eh, eh, estuvimos, teníamos que resolver un problema y nos dieron un mes para resolverlo. Teníamos un deadline. Entonces, lo que yo hice ahí fue identificar qué era lo importante que teníamos que resolver de ese problema, ¿no? Porque cuando te dan un problema, no necesariamente todo lo que abarca el problema, pues lo tienes que resolver. Entonces, cuando ya identifiqué qué era lo importante, identifiqué también a las personas que me podían ayudar a resolver ese problema en ese tiempo. Entonces, traje a esas personas, identificamos los trade-offs para poder resolverlo en el tiempo acordado. Entonces, si te das cuenta, te digo qué fue la situación, ¿no? Teníamos que resolver un problema en un mes. ¿Cuál fue la tarea que yo hice? Eh, identifiqué qué era lo que teníamos que resolver, cuál es realmente el problema. Identifiqué a las personas que me iban a ayudar a resolver ese problema. Esas fueron las acciones que tomé. Y luego el resultado, pues obviamente, entregamos en el mes que nos pidieron, ¿no? Ese es el resultado. Entonces, te permite elaborar tus respuestas de una manera en la que yo pueda entender, porque algo que también debemos de tener empatía es, esta persona no me conoce,
y tengo que platicarle lo que yo he hecho, ¿no? Él no tiene contexto de nada, entonces tiene que quedarle claro qué es lo que hago. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Y en específico para Big Tech, la tercera recomendación es de que practiquen las respuestas en inglés con alguien que sepa inglés, para que se puedan soltar, porque muchas veces esto es de mucho de comunicación. Y si no me queda claro lo que has hecho, pues es muy difícil que te pueda evaluar eh, de una manera positiva en cómo Ok, te fue la entrevista. ok. ¿Y qué dirías de los algoritmos para entrada, para las pruebas? De algoritmos hay varios sitios. El LeetCode creo que es el más utilizado. El HackerRank también para que practiquemos. O sea, yo lo ocupé para practicar, para entrar a Pinterest, el LeetCode. Estuve ahí practicando. Porque te digo, en mi caso de management, no solamente me vale la parte técnica, sino también la de people skills. Wow, wow, chévere, chévere. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, Fabián, que es el trabajo remoto. Creo que esta habla de las Big Techs llevaría un inmenso podcast, pero bueno, para ir respetando lo que son los puntos, vamos a pasar al siguiente, Sí. que es el trabajo remoto. Y me gustaría preguntarte qué es lo que piensas a futuro de esta modalidad, ya que hoy en día las empresas están optando por modalidad híbrida, es decir, parte en casa y parte en oficina. ¿Crees que esto vaya a regresar a lo que éramos antes del 2020? ¿O crees que el trabajo remoto vino para quedarse? Creo que vino para quedarse, pero no tal cual es. Y te voy a decir por qué. Hemos estado viendo que muchas big techs, como Amazon, la última, ¿no? Donde que Sí, pidió que regresaran todos a la oficina. Creo que eso es un error, porque en esta línea de trabajo, realmente no necesitas estar en una oficina para ser productivo, ¿no? Hay todo un mecanismo para... esto recae más en management, de poner las herramientas y los procesos para que la gente pueda seguir siendo productiva de manera remota. Entonces, Amazon y otras compañías pues quieren tener a la gente ahí, eh, tienen muchas desventajas. Ahora ya que hemos estado en esta modalidad, eh, primero que no tienes que ir a la oficina, ¿no? Un commute. Yo donde vivo para ir a la oficina de San Francisco es 1 hora 40 minutos nada más de ida y otra wow, hora 40 minutos de regreso. casi Entonces tres ya horas, 3 horas y media perdidas, ¿no? más de En- 3 horas. Wow, entonces, yo por opción voy una vez a la oficina y eso porque hay otra cosa que sí me gusta también es hablar con las personas. En este caso, management, hay veces que puedes resolver cosas más de manera más pronta cuando estás con las personas de frente. Entonces, por eso voy a la oficina una vez a la semana para hablar con otros managers y hacer report con leadership y para hacer las cosas más fáciles para mi equipo. Pero es una opción y no le pido al equipo que vaya a la oficina. Además, mi equipo está distribuido. Tengo 2 ingenieros en Nueva York, 2 ingenieros en Seattle, uno en Portland y uno en LA y uno aquí en San Francisco. solo te iría uno. Mm. Oye, oye, chévere eso. Mira, ¿sabes qué? Eso de Amazon es justo otra pregunta que les hago a mis invitados desde que salió esto hace un par de semanas. Sí, Y una forma de pensar mía, y no sé si estás de acuerdo o que crees que se le vino a la cabeza a la persona que tomó esta decisión, que puede ser el CEO, como puede ser una directiva, es que puede ser una forma de llamar a un layoff a escondidas, ¿no? sí, Como para estoy, que, porque estoy completamente imagínate, de acuerdo. como tú dices, tienes un colaborador en Nueva York, listo, tú le dices de la noche a la mañana tienes que volver a la oficina, él va a ver ventajas y desventajas. Entonces, Sí, en algunos casos va a ser, bueno, renuncio y listo. sí, es un quiet layoff, así tal cual. No, porque no tienes, si hace Amazon un layoff, va a tener todo la prensa encima, ¿no? Va a decir, oh, Amazon, y le va a causar una baja en su reputación, ¿no? De Amazon como compañía. Claro. Pero cuando haces esta directriz de decir, vénganse todos a la oficina y es requerido, pues, como tú dices, alguien va a preponderar.
me voy, me quedo, no me hace sentido, pues mejor renuncio, ¿no? Totalmente. Renuncio y no me Che. pagan nada. Chévere, chévere. Oye, otra consulta que quisiera hacerte es que hace unos meses Dime. atrás tuve la oportunidad de leer un artículo en que decía que en empresas de Europa están optando la modalidad remota por 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo libre para el colaborador, y que esto mejoraba el performance y también, digamos, la productividad de la empresa y del colaborador. ¿Qué piensas de esto? Y si crees que algún día pueda llegar a Latinoamérica o inclusive permanecer en todo lo que es América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Fíjate que eso tarda, sobre todo cambio es muy complicado, ¿no? Un cambio de este tipo de mentalidad es muy complicado, a menos que se dé force por algo. Y lo vimos con la parte de COVID, ¿no? Antes de COVID todos decían, no, es que el trabajo remoto pues no es eficiente, eres menos productivo y la compañía va a quebrar, básicamente, ¿no? Y cuando pega el COVID, que forzó literalmente a todas las compañías a trabajar de manera remota, pues se comprobó que no, que esto era una mentira, ¿no? Es una mentira de que necesites a la gente en la oficina para ser productivo. Alguien que es productivo va a ser productivo en la oficina o va a ser productivo fuera de la oficina. Es así de sencillo. Alguien que no es productivo, así lo tengas a un lado, nunca va a ser productivo, ¿no? Y sí lo puedes estar Claro. viendo y micromanaging a la persona, pero pues no es efectivo. Entonces, si no hay algo que nos haga cambiar de esa mentalidad, no lo veo factible que llegue a Latinoamérica. Todavía es como muy conservativo, como muy corporativo la cultura. Ok. Y eso requiere de un cambio. Y los cambios nos asustan y siempre nos oponemos a los cambios. Ok. Bueno, y también otra consulta que va por ahí, que es sobre los cambios, es que sabemos que a partir del 2020 por el COVID, muchas empresas de la noche a la mañana tuvieron que optar por la modalidad remota. A muchas les cayó esto como un balde de agua fría, entonces no supieron tratar esto con sus colaboradores. Es ahí donde nacen las llamadas empresas tóxicas, en las que se controla mediante, por ejemplo, he tenido la oportunidad de escuchar, mediante clics, la productividad, que toman screenshot. Tú como management, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees que se les pasa a la cabeza o qué pasó en ese momento para poder tener ese control tan fuerte en los colaboradores? Eh, yo creo que todos eso lo hicieron porque no conocen la naturaleza del trabajo distribuido. Yo trabajo de manera distribuida desde 2008, antes incluso Ok. de que fuera sexy trabajar así remoto. Desde 2008 empecé a tener esta experiencia de trabajo distribuido y incluso he manejado equipos que están en time zones completamente de un día para otro, ¿eh? Trabajé con un equipo que un ingeniero lo tenía en Siberia, otro estaba en Pakistán, dos estaban en Serbia, uno estaba en Ucrania, uno estaba en Wow. Alemania, uno estaba en Argentina, uno en Bolivia, y en ese entonces yo estaba en México. Liderazgo estaba en Nueva York y yo en México. Entonces, si te das cuenta, los time zones estaban muy distribuidos. Pero cuando tú tienes un proceso en el cual está claro qué es lo que tenemos que lograr, está claro cómo lo vamos a medir, cómo vamos a medir ese progreso, sin tener que estar haciendo screenshots, clics y todo, te basas más que nada a objetivos, ¿no? Si tenemos que entregar, no sé, un producto y ese producto tiene 5 vistas, pues son 5 vistas que se tienen que terminar, ¿no? Y cada ingeniero pues tiene que estar enfocado en una de esas y entonces estimas cuánto tiempo te va a tardar. Cuando ya tienes todo eso claro y el ingeniero lo tiene claro, las personas lo tenemos claro y cómo lo vamos a medir y ambos podemos ver esa medición, eh, las cosas se dan. Las cosas se dan porque tienes pues los mecanismos y las cosas claras. Pero eso es porque la experiencia que yo ya tenía, ¿no? Yo te digo que he venido trabajando Claro, esto desde hace ya bastantes años. Pero cuando eres completamente nuevo, pues es obvio, ¿no? Que sientes esa necesidad de control, de decir, es que no los estoy viendo, no sé qué están haciendo. claro. Y por esa misma ignorancia, porque es una ignorancia sin que sea negativo, es que no conocemos todo, ignoramos muchas cosas. La ignorancia se traduce en este tipo de mecanismos en el cual quieres tener el control casi absoluto de lo que las personas están haciendo, pero pues
es contraproducente. No, totalmente, totalmente. Y por último, para ir terminando este tópico, ¿qué consejo darías a esas personas que sienten que están entrando a una empresa esta, o peor aún, están ya en la empresa y ya sienten ese red flag? Corran, corran porque, no, y hablo en serio porque algo importante que he entendido en mi carrera es, debes de estar en un ambiente en el cual sea propicio para ti crecer. Ok, ¿Y qué quiere decir eso? Una, que no estés pensando que, que tienes que hacer algo y tienes que sacar el screenshot y tienes que hacer tantos clics y no, eso te distrae del objetivo fundamental que es ser productivo, desarrollarte como ingeniero, desarrollarte como profesionista, aprender nuevas habilidades. Porque ese tipo de ambiente te mete en un ambiente tóxico, precisamente de casi leerle la mente a lo que quiere tu jefe, ¿no? Y no sé tú, pero yo nunca he desarrollado esa habilidad de leer mentes y eso te distrae de lo que realmente te va a hacer crecer. Entonces, mi recomendación, busquen otro empleo, no renuncien porque también es difícil renunciar así de un día para otro, pero busquen otro empleo. perfecto, perfecto. Chévere, chévere, Fabián. Bueno, vamos a avanzar al tema principal del podcast, que es básicamente hablar sobre las migraciones de masivas, es decir, en productos para que no sea un afectable esto, ¿sí? ¿Nos puedes comentar un poquito de esto y en base a tu experiencia? Sí, fíjate como te comentaba, la primera experiencia que tuve fue de ASP a Java. Y durante estos 20 años tengo experiencia en 5 grandes migraciones, ¿no? Ok, ok. 2 proyectos a Java, uno de ASP a Java, otro de C a Java, un proyecto de Titanium a Objective-C, Wow. sí, y 2 proyectos de Objective-C a Swift. En este caso, actualmente en la compañía estamos migrando de Objective-C a Swift. Y hay 2 grandes casos de uso para una migración, o tipos de migraciones, mejor dicho. Uno es cuando puedes migrar en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Tienes un sistema en ASP y, y traes a otro equipo que te va a desarrollar esa versión, digámoslo así, pero en Java. Paras todo el producto porque realmente tienes un producto estable que no necesita grandes cambios, nada más entras en modo de mantenimiento. Si hay algún error se corrige y te traes y creas a otro equipo con el expertise del nuevo lenguaje y nuevas tecnologías, el cual va a estar a la par que tú estás operando, va a estar creando el nuevo sistema. Entonces, y el otro en el cual me encuentro realmente actualmente es una migración al vuelo. ¿Y qué quiere Ok, decir esto? ok, Una migración ok. al vuelo. Eh, Dependiendo del tipo de negocio, te puedes dar el lujo de tener una migración en paralelo o una migración al vuelo. En el caso de Pinterest y de otras compañías como Pinterest, eh, nosotros hacemos dinero de nuestros usuarios. Para tener usuarios tenemos que tener una aplicación que esté al tanto, ¿no? de los trends que hay en la industria. Entonces, nosotros no podemos parar el desarrollo de nuevas funcionalidades para hacer una migración. En mi caso tienes que reparar el avión mientras está volando, sí o Wow. sí, no hay otra. Entonces, son 2 tipos de problemas eh, bastante distintos, de la misma esencia, con distintas aproximaciones, lo Ok. diría así. Entonces, ese tipo de migraciones, cuando ya cuando tienes que reparar el avión mientras está en el vuelo, por eso se llama una migración al vuelo, lo que quiero decir es, los equipos de producto van a seguir desarrollando nuevas cosas. Y mientras ellos desarrollan nuevas cosas,
hay otros productos que tal vez puedas estar migrando en este momento porque la planeación te lo permite, Ok, ¿va? Entonces, también traje otro equipo para, contraté a muchos ingenieros de Latinoamérica eh, para hacer esa migración del producto, mientras equipos en Estados Unidos continúan desarrollando los features que necesitan nuestros clientes. Eso es a grandes rasgos, una migración al vuelo. ok, ok. Oye, y me surge una consulta. Dime. Tú como manager, ¿sientes que en algún momento se va a topar el producto final? O sea, entiendo que tal vez, llamémoslo así como tú dices, el equipo de Estados Unidos está trabajando actualmente en los nuevos features y el equipo de Latinoamérica en migrar todos esos nuevos features. Pero tú como manager, ¿tienes algún estimado de tiempo? Ok, de aquí en un par de años acabamos la migración. Supongo que el equipo de Latinoamérica estará 2x más rápido que el de acá. ¿O cómo manejas eso para que también exista una aproximación, ¿no? En algún momento. Sí, fíjate que eso es, hago la migración en fases. En este tipo de migraciones, bueno, todas las migraciones y todos los proyectos tienen sus fases, ¿no? Pero la fase uno en este caso, del proyecto que estoy llevando a cabo de migración, es enfocarnos en los módulos que sean frecuentemente modificados, en los features que son frecuentemente modificados. Eh, tenemos una lista de más de 300 módulos Wow, que wow. tenemos que migrar, pero eh, es un retorno de inversión. En este caso no es del 20%, te da el 80% del trabajo, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es esos módulos que son modificados frecuentemente, nos da un mayor retorno de inversión. ¿Por qué? Porque los ingenieros pueden ocupar Swift y también introdujimos una nueva arquitectura que está basada en Reactive MVVM. Eh, entonces, migrando de Objective-C a Swift, Objective-C MVC a Swift y Reactive MVVM. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque es este cambio, ¿no? Y por qué una aplicación como Pinterest todavía está en Objective-C. Cuando ya tienes un negocio que funciona y se vuelve una compañía grande, se vuelve más lento implementar cambios. Por lo que te digo, que tienes que tener más consideraciones. El número de usuarios que tenemos es increíble. Son más de 3 billones de peticiones al día las que tenemos. Mi Si hija de fuéramos, 7 años utiliza Pinterest, entonces me imagino. qué bueno, me alegra escuchar eso. Entonces, no te puedes permitir muchas cosas en este tipo de migraciones. Ya para volver a lo de a la pregunta, son fases en las cuales nos estamos enfocando en lo más utilizado. Y luego viene lo demás. Esto va a ser un proceso que va a tardar mucho porque tenemos que ver el retorno de inversión, ¿no? También. La fase 2 son módulos que no necesariamente necesitan ser migrados porque son o ya sea una biblioteca, librería, un framework que está altamente probado, que no se modifica mucho, que tiene una interfaz y los developers nunca van a tener que saber qué es Objective-C, más que en ciertas ocasiones. Eh, entonces es la fase 2 en la cual nos vamos a tardar más, pero va a haber una reducción en cuanto a el número de módulos que tenemos que migrar. Pero sí, esto tarda y es en base al retorno de inversión que podamos tener. Ok, ok, chévere. Oye, y otra pregunta que me surge es que en tu experiencia, ya dijiste que llevas 5 migraciones. Entiendo que después de la tercera, puedo creer, ya ese miedo ya no hubo, ya vas con una seguridad. Pero ¿cómo fue la primera? ¿Cómo fue enfrentar un liderazgo de que, ok, le digo a mi jefe, a mi chapter o bueno, a mi superior que voy a hacer esto y con un Padre Nuestro y vamos para adelante? Fíjate que tienes que manejar mucho las expectativas. Y qué bueno que me preguntas eso, porque en mi primera migración,
la expectativa de los usuarios era de que, pues nada más es un copy y paste, ¿no? Porque lo tienes casi casi en un texto y lo pasas a Word y ya es mágicamente un nuevo lenguaje. Entonces, tienes que hacer, eh, a esta época ya no, porque la primera migración que hice fue hace muchos años, entonces el nivel de entendimiento era distinto al nivel de entendimiento que hay por parte de los usuarios. Ahorita, además que trabajando en una compañía de tecnología, ¿no? Está más familiarizado. Pero bueno, cuando trabajas en una compañía que no se dedica a tecnología, sino está más en industria, tienes que hacer mucho ese énfasis de qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a resolver, porque en la mente de los usuarios está así de, pues esto es fácil, ¿no? Esto es un copy-paste y en una semana ya tenemos un nuevo sistema. Pues, pues no, no es así. No es así. Y te enfrentas a más cosas porque no todo está documentado. La gente que tiene el conocimiento del negocio no tiene documentado nada o tiene algo de documentos o ya no está presente. Entonces tienes que hacer inventario de qué es lo que hay, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Y poner en contexto de que, pues, esto es un proceso que no va a ser fácil, no va a ser rápido, tal vez sea costoso al principio, pero a la larga tiene un beneficio, ¿no? Beneficio. Y si te das cuenta, hay migraciones que no han sido exitosas. Los bancos no han podido migrar de COBOL, ¿no? Sí. Hay veces que te enfrentas a este tipo de problemas que, que no se han resuelto todavía, ¿no? Hay una oportunidad, si alguien sabe, migrar los bancos de COBOL es una oportunidad de negocio. Chévere, chévere, totalmente de acuerdo. Y por último, te quisiera preguntar qué consejo le darías a estas personas que es posible que estén en esa situación o vayan a afrontar a futuro esta situación como managers. Bien, eh, hay cuatro áreas en las que me enfoco cuando evalúo una migración. Y son etapas normales de un proyecto. La parte del inicio del proyecto, en el cual tienes que alinear a todos los stakeholders de la compañía, ¿no? De por qué es importante migrar. En este caso, cuando estamos hablando de tecnologías móviles, ¿por qué sería importante migrar de Objective-C? ¿No? O sea, la aplicación está jalando, este, eso te diría un CEO, oye, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? Si está funcionando, tenemos usuarios, Déjalo les ahí, gusta, déjalo ahí. ajá, déjalo ahí, no lo muevas, ¿no? Pero cuando ya le empiezas a plantear, en mi caso yo empecé a perder ingenieros porque ya no querían trabajar con Objective-C. Y no era Ok, nada más yo, eran otros managers que estaban perdiendo elementos de ese equipo porque pues se iban a otras compañías donde estaban utilizando Swift, donde estaban utilizando tecnologías más nuevas, ¿no? Entonces, tuve que dar las razones por las cuales era importante movernos y hacer el retorno de inversión, hacer ese balance, ¿no? De por qué es importante. Entonces, es lo primero que tienen que hacer, eh, el por qué, el por qué tenemos que hacer esta migración. La segunda es entender cuándo hacerla. La primera migración de Objective-C a Swift que hice, la hice cuando logró Swift el ABI Stability, ok. porque te Recuerdo que digo, era del uno al 2 o al 3, creo que no es- hubo mucha estabilidad. sí, no hubo hasta el 5, fue hasta el 5 Imagino. cuando fue, si mal no recuerdo, en 2018, 2019, en fin, cuando se logra el ABI Stability. Porque, otra vez, siempre tenemos que resolver un problema con la herramienta que nos resuelva ese problema, ¿no? Te pongo el ejemplo de Uber. Cuando salió Swift, migraron toda la aplicación de Uber, ¿no? A Swift. Y Wow. si no han leído el blog post de Uber cuando migraron, léanlo para que se den cuenta por qué es una muy mala idea migrar a una tecnología cuando ¿Cuándo recién sale? salió. Así es lo peor que pueden hacer. Entonces, la primera que hice de hecho fue para Mapbox, migramos de Objective-C a Swift. Fue una migración en paralelo porque ahí el negocio lo permitía. No hubo tanto problema de que tuviéramos que seguir desarrollando nuevas funcionalidades mientras migrábamos. Ahí no, ahí podíamos hacerlo en paralelo.
pero fue hasta que Swift era estable para no causarnos un problema. Entonces, como les decía, es una vez que plantean por qué tenemos que migrar, deben entender cuándo se tiene que migrar, cuándo tienen que migrar. Mi recomendación es cuando las herramientas estén estables. Ok, ¿Quieren ocupar Swift UI? Si para ustedes no es importante el performance, háganlo. Si es importante, no lo hagan, porque si no se van a meter en problemas. ok, ok. Chévere, Entonces, chévere. Bueno, y, sí, sí. y ya de ahí tienes que, eh, tienes que entender a la bestia, ¿no? Tienes que ver qué es lo que tienes que migrar, con qué vas a empezar. En este caso, mi recomendación es qué es lo que tiene mayor retorno de inversión. Lo que hicimos nosotros es identificar cuáles eran los módulos que eran más frecuentemente modificados, porque así los ingenieros podían ocupar Swift más rápido y podían obtener los beneficios lo más rápido posible para seguir desarrollando nuevas cosas. Entonces, eso fue lo que hicimos. ¿Y por qué? Eh, lo tercero es, tienen que entrenar no solamente al equipo que va a realizar la migración, sino a toda la compañía en la nueva tecnología. Yo traje a Bigner Ranch otra vez a Pinterest y me entrené a todos, a los 106 ingenieros que hay de iOS en Swift, porque no todos, el 45% es un old-timer, que quiere decir solamente había trabajado en Objective-C y pues, no tenía experiencia en Swift. Y con Bigner Ranch hicimos un partnership, identificamos cuáles eran las áreas que eran importantes, que son importantes para la compañía y los entrenamos en esas áreas. Entrenamos al Wow, equipo que está realizando la migración y al equipo que están haciendo los features en estas nuevas tecnologías. Entonces es importante porque no solamente es migrar, sino también cómo van a ocupar las herramientas, cuáles son los cambios. Es un cambio de mentalidad, de la vieja mentalidad a la nueva mentalidad. Entonces, y otra recomendación es ejecuten por cierto tiempo y midan, ejecuten por 6 meses y hagan una encuesta a los ingenieros que están realizando la migración, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los que enfrentan? ¿Qué es lo que sí está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Cómo está la documentación? ¿Es entendible? Entonces, con toda esta información, se vuelve en un proceso de mejora continua y continúas. Una vez que recolectas esta información, haces las correcciones y vuelves a ejecutar todo esto. súper interesante. Y la última, como siempre, es cuando tienes algo claro, cuando ambas partes tienen las cosas claras, pues es una buena comunicación, mejora la comunicación y todos saben qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los objetivos. Entonces, crear una herramienta de tracking para que tanto los equipos de desarrollo de features como el equipo que está realizando la migración eh, vean cuál es el avance, ¿no? Y en cuál es el estado. Y así sea fácil para todos entender en qué punto nos encontramos en la migración. Ok, ok. Súper, súper interesante, de verdad que me quedara aquí todo el día escuchando para aprender más sobre esto. Genial. Vamos a pasar al siguiente tópico, que es básicamente hablar sobre los retos y superaciones que tú has tenido desde que eras una persona que no sabía programar hasta el hombre que te has convertido hoy en día. Wow. ¿Algo, algo en específico que tengas curiosidad? Algo lo más que te haya impactado como persona a ti en estos retos y superaciones. Lo que más me haya impactado. Fíjate, tal vez lo pueda cambiar a algo que ha sido muy útil. Ok, Y eso viene de un consejo que me dio mi papá cuando era adolescente. Me dijo, cuando tú llegues a algún lugar, siempre identifica a la persona que tiene más experiencia, más talento en algo y apréndele de él. Porque así tú aceleras tu aprendizaje. Y no lo comprendí mucho en ese momento, pero dije, ok, lo voy a tener como en cuenta, ¿no? Pues era un adolescente. Pero durante toda mi carrera, eh,
he identificado quién tiene más experiencia y aprendo de su experiencia y eso me ha hecho crecer de manera más rápida, ¿no? Cuando me volví arquitecto, tuve un mentor que era arquitecto. Cuando me volví manager, tuve una mentora que era manager. Ellos te ayudan. Un mentor, alguien de quien puedas aprender, siempre acelera tu crecimiento, porque pues Claro. ellos ya lo vivieron, ellos ya lo experimentaron, ellos ya fallaron, ellos ya identificaron cómo lo puedes hacer mejor. Entonces, si tú logras capturar toda esa experiencia, integrarla en la tuya, eso te permite crecer muy rápido. Wow, súper, súper interesante todo esto que nos cuentas, Fabián. Vamos a pasar al último tópico del podcast, que son las preguntas de Duber Locos. Son 5 preguntas y bueno, ahí te va la primera. Ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, fue para la empresa de transporte. Lo que hice fue pagar pañales, porque ya tenía a mi hija. Ok, Entonces, yo ya tenía familia cuando empecé a trabajar. Entonces fue con la familia. chévere, chévere. Vamos con la segunda. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. El primero que toqué fue C, Ok, lenguaje C, ah, allá genial. por el 96, creo. Wow. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí te va. La primera, Google. Google, ¿cómo se dice? Red tape en español. No. Perdón, es que se denomina como red tape en inglés, No lo he pero en escuchado. español se me fue. eh, Estoy buscando. No, tranquilo. Estamos googleando para la gente que solo nos está Sí, escuchando. sí estoy. Burócrata. Ah, Burocracia. ok. Bueno, palabra Sí, buena. te voy a decir por qué. Antes de que tengo muchos amigos y he contratado a mucha gente de Google. Son muy buenos, es una buena compañía, pero se ha vuelto muy burócrata Ok. internamente. Tal vez no lo veas y tal vez esto no se vea en el exterior, pero internamente ya los puestos que tienen los ha hecho ser muy burócratas. Prueba de ello, OpenAI contra Gemini, si mal no recuerdo Ok. cómo se llama lo de Google. Sí, chévere. Entonces, Wow. Vamos con la siguiente, Apple. Apple Design, me encanta el diseño de Ok. Apple. Y Ok. no solamente de UI, considero los frameworks de Apple elegantes. Las herramientas Ok. de desarrollo me parecen elegantes. Va. La siguiente, Tesla. Tesla. Tengo un bias en contra de Elon Musk. Entonces, eh, es innovadora, pero no por él. Es Ok. innovadora porque la gente que realmente hace la innovación está, no recibe el crédito. Él toma todo el crédito. Ok. Entonces, Va. pero Anteriormente Twitter. no Por mal. ahí. Sí, igual, por la misma, tienen el mismo. Y es que, fíjate que tengo amigos que estuvieron durante que ahora trabajan con nosotros, que estuvieron durante la toma de Elon Musk y me contaron todo lo que fue interno y no, no, yo, Wow. yo casi ya ni ocupo X, ya. La siguiente, Yahoo. Yahoo, ah, oportunidad perdida. Ok. La siguiente, Facebook. Facebook, overengineering. Te TikTok. digo que TikTok, Dime. ah, no, con Facebook, eh, ¿por qué overengineering? Es más que nada, no sé si sepas, pero ellos tienen su propio compilador Ya. para de Objective-C. Entonces, no le veo el uso a hacer cosas tan específicas para una aplicación. Ok. La siguiente, TikTok. TikTok, una adicción. Amazon. Amazon, eficiencia. Va. La siguiente, LinkedIn. ¿Sabes lo que es un Godín? Suena muy bien, pero no te podría Un responder en Godín, ese momento. un Godín Ah, Godín, para Godín. Godín, para los amigos de Latinoamérica. En México le llamamos Godín
a la gente que trabaja en oficinas. Entonces, como LinkedIn, Ok, ok, eso sí, entiendo. Entiendo Godines. la Cuando trabajas en una analogía. oficina, pero es muy específico, ¿eh? Porque eres un Godín, vas a una oficina, llevas tu propia comida en estos envases de Ok. plástico llamados toppers y, y eres feliz porque llega la quincena, porque te van a pagar. O sea, es como toda una cultura Godín. Entonces, por eso cuando veo LinkedIn, para mí es Godines. Ok, vamos con la siguiente. Windows Live Messenger. ¿Existe? Ok. Lo siento. Ok, ok. Y bueno, esta es extra, pero es porque estoy hablando contigo. Me gustaría saber cómo definirías a Pinterest en una sola palabra. Pinterest en una sola palabra. Tú. Ok, Pinterest eres tú. Te voy a explicar por qué. Esa es la parte que me gusta de Pinterest. Cuando tú entras a otras redes sociales, todas las que mencionaste, si entras a Instagram, regularmente es porque quieres seguir a tus artistas, ¿no? O ¿cómo le llaman? familiares, amigos. Influencers. Ok, Sí, ves, se trata de ellos. Entras a Facebook, se trata de los demás. Aunque, a pesar de que tú hagas posts tuyos, pero se trata como que de lo demás, de lo que no tienes, de una vida eh, como que muy curada, ¿no? ok. Y cuando tú entras a Pinterest, se trata de ti, porque tú ahí tienes, si tú entras a mi profile, te vas a dar cuenta de todas las cosas que me gustan. Los mapas, porque tengo un board de mapas, tengo un board de UI, tengo un board de tipografía. Se trata de mí, no se trata de nadie más. Entonces eso me hace feliz. Bueno, por último, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Empezar a programar. Sí, aprendan siempre los fundamentos de programación, estructuras de datos y algoritmos. Con eso les va a dar un entendimiento a resolver un problema. La tecnología viene después, el lenguaje viene después, porque cuando ustedes entienden los conceptos de algoritmos, las estructuras de datos que deben utilizar para resolver un problema, eso lo pueden aplicar ya sea con JavaScript, ya sea con Swift, con Python, con cualquier otro lenguaje. Pero aprender los fundamentos es necesario para que sean efectivos como programador. Perfecto. Chévere, chévere, Fabián. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el capítulo 65 de DevLocos. No sé si nos puedes dejar tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Sí, claro. Bueno, como les decía, ya casi no uso X, pero mi handle es Fabien, en lugar de A, es una E. Fabien GS, por Guerra Soto es mi apellido. En Instagram es también Fabien GS. Facebook obviamente no tengo. Y de Pinterest es Fabián Guerra. Chévere, chévere. Bueno, Fabián, de verdad, reitero tu agradecimiento y tu tiempo por haber estado en el episodio 65 de DevLocos y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye. No, ya tiene. Por invitarme. Cuídense.